Dios conoce tu dolor. Vamos a leer Salmos capítulo 69. El Salmo 69 dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Porque las aguas han entrado hasta el alma, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar y mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Y se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé, dice el salmista. Dios, tú conoces mi insensatez. Mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta, he soportado vergüenza, he soportado humillación, quiere decir allí, he soportado o he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los de los que te vituperan cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mis vestidos y vine a hacerle a aquellos mis enemigos como un proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían con sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba. Vuelvo a repetir este versículo poderoso y de gran victoria para todos nosotros. A pesar de todo lo que está pasando aquí, el salmista dice aquí, pero yo a ti oraba. Me zaherían, componían cánticos contra mí, me maltrataban, me vituperaban, me despreciaban, me ponían ya entre los muertos, se reían de mí, dice, pero yo oraba. Yo oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Y de eso vamos a estar hablando también el día de hoy. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame, Señor. Sácame del lodo. No sea yo sumergido. Sea yo liberado de los que me aborrecen de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, oh Dios. Él está ahí clamando. Ni el pozo cierre sobre mí su boca. No se pierda la esperanza, que no se vaya esa luz de que en algún momento yo pueda salir de este pozo de desesperación, dice el salmista en el Salmo 69. Respóndeme, oh Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro. Quiero ver tu rostro, le dice el salmista, porque estoy angustiado. Cuando nosotros leemos este salmo, vemos que es el salmo, es un salmo, como dice aquí, es un grito de angustia, de desesperación. Dios conoce tu dolor, Dios conoce nuestros dolores, nuestras pruebas, nuestras necesidades. Y Dios no se queda de los brazos cruzados, como algunos por ahí dicen, o simplemente Dios se hace de la vista gorda y dice, no vi nada y se pasa de largo. No. Ni tampoco Dios está esperando ahí que llores tanto hasta que ya te canses de llorar para que venga a ayudarte. No se trata de eso, hermanos. Lo que aquí estamos viendo es una lucha espiritual, en la cual todos nosotros pasamos por luchas espirituales. Las luchas espirituales nos llevan a nosotros a fortalecer nuestra fe, a ver la gloria de Dios, a vivir de las victorias que Dios nos dio para aumentar nuestra fe en nuestros caminos
que puedan venir calamidades, tormentas y tempestades, pero podemos decir, así como Dios me ayudó, así como Dios hizo un milagro, como el pueblo de Israel pudo haber dicho, así como abrió el mar rojo, también nos proveerá alimento. Pero ¿qué pasó? Cuando faltó el alimento, el pueblo se olvidó del mar rojo que cruzaron. Se olvidó de las aguas que fueron endulzadas, pero vieron el problema y allí, en ese problema, murmuraron contra Dios. Nosotros no estamos llamados a dudar de Dios, sino más bien traer a la memoria, dice, debemos traer a la memoria los hechos grandiosos y maravillosos que Dios ha hecho en nuestra vida en el tiempo de la prueba. Y cuando nosotros no sabemos qué hacer, pues es justamente en medio del tiempo de la prueba cuando Dios viene a nuestro rescate, cuando clamamos a Él, como el salmista dice aquí, poniendo nuestra esperanza en el tiempo y en la voluntad de Dios, diciéndole a Dios, tú tienes el control de todo lo que me está pasando. Yo puedo soportar que murmuren de mí. Puedo soportar sentirme ahogado en angustia y en desesperación. Puedo soportar que hablen y difamen contra mí. Pero lo que no puedo soportar, Señor, es que tú no puedas sentir tu presencia. Si nosotros sentimos la presencia de Dios en medio de la prueba, es una de las cosas que nosotros debemos siempre velar y cuidar. El único motivo por el cual Dios apartaría su presencia de ti es por causa del pecado. Es por causa de la dureza y la insensatez, la incredulidad nuestra y por rechazar la ayuda de Dios y olvidar sus grandes obras en nuestras vidas, como le provocaron el pueblo de Israel en el desierto cuando atravesaban para ir rumbo a la tierra prometida. Aquí el salmista nos habla de una manera muy personal y como todas las oraciones son personales, son de un trato directo con Dios. Este es un modelo de oración de cómo, a pesar de que pareciera que él se está dando por vencido, a pesar de que pareciera de que él dijera ya no puedo más, estoy a punto de dejar todo, de tirar la toalla, él en los versículos que acabamos de leer, él le dice, pero en medio de todas estas cosas yo a ti oraba. Oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Ahí está la clave de la victoria de tu oración, hermano. Y esto es maravilloso. Cuando nosotros oramos, no esperamos que Dios nos conteste ya, ahorita, aquí mismo. En un segundo te doy un tiempo, Señor, y ya. No. La clave de las victorias del rey David en oración, como también de todos los hombres de Dios en oración, era esperar el tiempo de Dios. No era nuestro tiempo. Era esperar resolverse, que se resuelva el problema a la manera de Dios, no a nuestra manera. Y eso es algo que nosotros como seres humanos muchas veces no queremos admitir, porque en nuestro razonamiento humano, debido a las emociones encontradas y la desesperación que estamos pasando, queremos que se resuelva ya las cosas a nuestra manera, pero no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y, como dice aquí el salmista, en el tiempo de tu buena voluntad. Si tengo que soportar un poco más estar en este pozo de desesperación, dice el salmista, lo voy a soportar, porque yo sé que tú tienes un tiempo en que va a acabar mi prueba. Yo sé que tú tienes un tiempo que va a caducar este dolor, esta prueba, esta angustia, esta afrenta. Tiene tiempo de vencimiento. Así que tengo que esperar ese tiempo, que yo no lo sé, que yo no lo tengo a la vista. Pero dice aquí, la oración nos lleva a nosotros tener la paciencia necesaria para llegar a ese tiempo, al tiempo de la buena voluntad de Dios. Y lo dice aquí, leámoslo, Salmo 69, verso 13. Cuando te sientas, mi amado hermano, hermana, desesperado porque ya no ves respuesta a tu oración, persevera en oración, dice el salmista. Así como él dice, pero yo oraba y al tiempo de tu buena voluntad, allí esperaba. Oh Dios, por la abundancia de tus misericordias, por la verdad de tu salvación, es decir, yo no desconfío de ti, yo confío que tú vas a obrar,
Yo confío que va a llegar la respuesta, yo confío que va a llegar la sanidad, yo confío que va a resolverse este problema, pero no va a ser a mi tiempo, no va a ser a tu tiempo. No va a ser cuando, por más que oremos 11,000 personas por una situación, por una causa, por un problema, una lucha, no va a ser al tiempo el que nosotros queramos, sino que hay que aprender como pueblo de Dios a esperar el tiempo de la buena voluntad de Dios. ¿Sabías que Dios tiene un tiempo para resolver tu problema? Y ahora es que a veces humanamente muchos pensamos, es que Dios le gusta verme sufrir. Y hay algunos que piensan, Dios tiene que verme sufrir para poderme responder. Son dos posiciones equivocadas. A Dios no le gusta verte sufrir. Número uno, porque Dios nos ama. Y así como el padre que ve llorar a su hijo y quiere ayudarlo rápidamente, así el corazón de Dios corre para ayudarnos. A Dios no le gusta verte sufrir. Pero tampoco tienes que llorar mucho para que Dios te conteste, porque hay gente que dice, yo tengo que llorar para que Dios me conteste. Yo tengo que clamar para que Dios haga algo. Yo tengo que ayunar y hacerlo porque así acelero que Dios haga las cosas rápido. No es que tú vas a presionar a Dios para que Dios conteste con tus lágrimas y lo vas a conmover a Dios porque tú has llorado. Y si lo que tú pides no es bueno para ti, ¿te das cuenta? Y si lo que tú estás pidiendo no es la voluntad de Dios, por más lágrimas que hagas, tampoco entonces, por las muchas lágrimas Dios te va a contestar, sino porque todo es en el tiempo de la buena voluntad de Dios. Y en el esperar, dice aquí, en sus misericordias. Estamos leyendo Salmo 69, verso 13. Él le pide, el salmista le pide por tu verdad. Es decir, que tú eres el que ha hablado la verdad, eres tú quien ha propuesto en mi vida hacer un propósito. Dios tiene un propósito conmigo, Dios tiene un propósito contigo, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Tiene un propósito. Y en ese buen propósito y en esa verdad que Él tiene para contigo, con tu familia, en esa voluntad, en ese río, en esa bendición es que tú tienes que orar y esperar que las cosas se den de acuerdo al tiempo de la buena voluntad. Pero también no queda de nuestro lado pedirle a Dios y decirle, Señor, sácame del polvo, sácame de este lodo cenagoso, sácame de este problema en que estoy sumergido. ¿En qué problema te has metido, hermano? Porque nadie quiere problemas, pero muchos de nosotros nos metemos en problemas porque no oramos, porque no queremos obedecer la voz de Dios, porque es muy pesado pedirle a Dios que haga su voluntad, así que yo voy ayudándole y voy haciendo las cosas cuando de pronto te ves sumergido en el lodo, en el problema, caes en el lodo, en la situación de angustia, de desesperación, porque el lodo representa angustia, desesperación. Representa para nosotros, según esta lectura bíblica del Salmo 69, representa una situación de alta preocupación. Por eso al Señor le interesa, ¿por qué tú estás llorando? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu pena? Pero muchas veces nosotros, cuando vamos delante del Señor, le decimos, Señor, líbrame de este problema, líbrame de esta deuda. Pero ¿quién te mandó a endeudarte? ¿Oraste para pedir ese préstamo? Señor, mira los pagos que tengo que hacer. ¿Y quién te mandó a ti a comprarte ropa, vestido, carros, casa y ahora no puedes cómo pagar? ¿Quién te mandó? ¿Por qué no oraste al Señor? Ahora, ¿Dios te va a ayudar? Sí, Dios sí te va a ayudar. Pero ahora tienes que esperar que las cosas se hagan en el tiempo de su buena voluntad. Y hay que pasar ese calvario, hay que caminar por esa situación angustiosa de trabajar a veces excesivamente de lo que no estaba proyectado para ti eso, por tu mala decisión, ahora hay que pasar por ese calvario. Pero Dios te ha dejado, Dios no te ha dejado, Dios está allí para ayudarte en medio de tu prueba, pero la prueba debido a tus malas decisiones
Ahora tienes que pedir perdón, trabajar para pagar, tienes que ir a buscar a esa persona y enmendar tu error, tienes que ir y subsanar aquellos documentos, papeles que hiciste mal, tienes que pagar por haber hecho una mala decisión. No es que Dios tenga la culpa, somos muchas veces nosotros los que provocamos a que nuestra vida se enriede. Y luego cuando estamos enredados en los problemas, pedimos, Señor, ayúdame. Cuando Dios no quiso que sean esas situaciones en nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer para no caer en el pozo de la desesperación? Aprender a tener comunión con el Señor. Vivir cada día bajo su voluntad. Y decirle, Señor, ¿cuál es tu plan? Tienes que decírselo. ¿Cuál es tu plan para mi vida, para mi familia, el día de hoy? Y si tuviera que pasar aún por el valle de sombra de muerte, quiero que tú estés conmigo. Señor, líbrame de accidentes, líbrame de problemas, líbrame de situaciones difíciles a mí, a mis hijos, a mi familia. Tú le pides a Dios por la protección de Dios para tus hijos. Le pides a Dios que te ayude a tomar buenas decisiones o las tomas tú porque tengo dinero, porque tengo fama, porque tengo posición, tengo títulos, tengo reconocimiento. Por eso puedo hacer lo que a mí me viene en gana. No, porque nuestra vida está consagrada al Señor. Y cuando conocemos a Dios es mejor estar bajo su voluntad de Dios que bajo la voluntad humana o bajo la voluntad de los hombres. Porque después tenemos que esperar pacientemente y muchas veces dolorosamente y largamente todo un trecho por nuestras malas decisiones. El salmista dice, reconozco que esto es algo que yo no puedo resolverlo. Reconozco que solamente tú tienes misericordia. Reconozco que tú eres la verdad y que yo puedo equivocarme, que yo puedo tener errores. Reconozco que todo está bajo el tiempo de tu buena voluntad. Pero no deja de decirle, Señor, sácame del lodo. Es decir, a pesar de la prueba, reconozco la bondad de Dios, pero reconozco mi necesidad constante de Él. No es que todo se lo deje a Dios, sino que también pongo de mi parte para ser parte de la solución. Él le dice, Señor, sácame del lodo. En el primer momento que yo tenga la oportunidad de salir del lodo, Señor, dame la fuerza para salir de esta situación, para mirar la puerta de salida, para ver ese momento en el cual yo salga de esta situación y pueda escuchar tu voz. Y le dice allí, Señor, que no me aniegue las corrientes de las aguas, ni me trague el abismo. Es decir, Señor, no me pruebes más allá de mis fuerzas. ¿Por qué llegamos a veces hasta el punto del dolor insoportable en nuestras vidas? Porque nos dejamos espiritualmente llevar por el dolor y nos abandonamos y ya no queremos luchar. Pero el salmista dice aquí, Señor, no permitas que las aguas me anieguen, es decir, que las aguas suban tanto que ya no pueda respirar, que ya no pueda tocar o salir al aire para poder tener fuerzas y clamar, tanto que me ahogue en el problema. Porque él tenía su confianza en que Dios era el único que tenía paciencia para soportarlo después de que ha cometido errores. Y él quiere ayudarme. Yo sé que Dios me quiere ayudar. Yo no sé si tú puedes escribirlo eso ahí en la parte de abajo de aquí en las redes sociales. Yo sé que Dios me quiere ayudar. Yo sé que Dios me va a ayudar. Y le dice, sí, acércate. Acércate a mi alma y redímela, Señor. ¿Se dan cuenta lo que le está pidiendo? Le está pidiendo tu presencia descienda otra vez hacia mí. Tu presencia tome control de mis sentimientos, de mis emociones, de mis angustias, de mis problemas. Tu presencia vuelva a mí, porque en medio de la prueba, hermanos, a veces sentimos que la presencia de Dios se ha ido, que ya no hay nadie que nos pueda responder, ayudar, no hay puerta de salida. Pero si la presencia de Dios viene, vuelve la fuerza, vuelve la fe, vuelve el ánimo, vuelve la alegría, vuelve el aliento, vuelve el deseo de seguir adelante, vuelve el deseo de trabajar, de sonreír, de levantarse, hermanos, si vuelve la presencia de Dios.
Pero si la presencia de Dios se va, todo eso se apaga. Tú sabes mi afrenta. Es decir, que había una comunión íntima con Dios. No había nada que el salmista le escondiera a Dios. ¿Le escondes algo a Dios tú? ¿Hay algo que tú no le has confesado al Señor en secreto? Porque hay quienes dicen, hermana, yo he cometido un pecado y ya hablé con Dios, pero quiero contárselo al pastor. ¿Para qué le vas a contar al pastor cuando hay algo que es mucho más poderoso, mucho más grandioso, que es confesarle tu situación de dolor, de afrenta, de desesperación, de angustia a Dios? El salmista está hablando con Dios. Los hombres no somos Dios. Los pastores no son Dios. Dios es Dios. Y a Él es en quien tenemos que clamarle y decirle, Señor, estoy angustiado, estoy en afrenta, estoy, Señor, solo, acércate, le dice. Señor, estoy atacado por mis enemigos. No fue a decirle a alguien más, a su jefe del ejército, ni tampoco al profeta. David, el salmista, tenía a gente que era sabia, tenía profetas a su lado, hombres de Dios. ¿Quién no se iba a buscar a los hombres de Dios? Él se iba a arreglar su corazón delante de Dios, para que él pudiera brillar como príncipe de su pueblo, para poder dirigir y trabajar con los hombres y mujeres de Dios, para cumplir el propósito de Dios. Es que nuestra vida tiene que arreglarse en el altar de la intimidad personal con Dios. Nuestra vida tiene que arreglarse con Dios, en nuestra confesión sincera. Señor, estoy desesperado, estoy angustiado, estoy solo. Todo eso, dice, no había nada que no se lo mostrara David a Dios. Por eso él le dice, tú sabes mi afrenta. Tú sabes todo lo que yo tengo. Ahora no digo que sea malo ir a buscar una consejería pastoral. Claro, si es un pastor que no le va a estar contando a toda la gente, o una pastora que no le va a estar contando a todos los miembros de la iglesia, a los diáconos, te cuento, tú que eres diácono, te voy a contar lo que está pasando este hermano, para que lo entiendas. ¿Qué le interesa al diácono, qué le interesa al líder? Lo que está pasando, lo que te ha contado, lo que le ha contado el hermano, o lo que te ha contado a ti como líder. Tú no tienes por qué estar contándoselo, regándoselo a cualquier persona. Eso es algo para ti, que eres pastor, que eres líder, diácono. No es para que lo estés regando. Y es para que tú lo presentes delante de Dios y seas una tumba en cuanto a lo que te cuenten a ti, porque es secreto pastoral, porque es una consejería de alguien que abrió su corazón para pedirte ayuda, consejo en Dios. Los verdaderos pastores no extienden lo que te cuentan los demás, porque si lo hacen, estás descalificado como pastor, porque ya no serías un hombre de Dios que guarda el cuidado del alma, el testimonio de tu hermano, porque estamos nosotros los pastores para cuidar la integridad de la familia, de los hermanos, de los que están a nuestra responsabilidad a cargo, para ayudarlo, porque la consejería es para ayudarlo a él, no para decirle solamente, hermanito, ándate a tu casa que yo voy a orar, y de ahí te olvidas. Qué dolores cuando uno no encuentra a un pastor en ese nivel. Pero la palabra de Dios nos dice, como el salmista, a ti vendré, a ti te contaré, delante de ti expondré mi queja. Tú redime mi alma, acércate a mí, dame a mí, Señor, y sácame de mi confusión. Esto es lo que está haciendo el salmista. Sácame de mi confusión, sácame de mi oprobio, porque lo que yo quiero que vean los demás es la presencia de Dios en mi vida, restaurada, renovada, fortalecida, en victoria, y para ayudar a todo aquel que también se pueda sentir en problema y alentarle con mi testimonio. Porque a eso estamos llamados los hijos de Dios, a tener como principal rey de nuestra vida y Señor de nuestros sentimientos, emociones y todo lo que nosotros tenemos a Dios. Porque entonces solamente seríamos simples congregantes y no verdaderos creyentes. Los creyentes van a Dios, cuentan a Dios sus cargas, le piden a Dios dirección y Dios contesta, Dios habla, Dios enseña y nos muestra el camino. Escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado.
Esperé quien se compadeciese de mí y no hubo quien tuviera compasión. ¿Podría alguien no haber tenido compasión del rey David? Es que la compasión del ser humano no es la misma compasión que se siente cuando Dios tiene compasión de nosotros. Es que es algo sublime, hermanos. Es algo divino. Sentir la compasión de Dios derramarse en nuestras vidas por el simple hecho de sentirnos amados por Él. Es que esto no es algo que se pueda contar, expresar, dialogar, simplemente se testifica, pero no se puede sentir a menos que tengas que pasar por la prueba e ir a buscar a Dios y sentir la compasión de Dios. Cuando uno experimenta la compasión de Dios, puede compartir lo que ha recibido a otros. Porque cuando nosotros vamos a buscar una consejería a alguien y no encontramos compasión en esa persona, vemos que esa persona se levantó por su fuerza, no por la fuerza de Dios, por lo cual no he experimentado qué es la compasión de Dios. Esto no lo tienen muchos, pero sé que lo tienen pocos. Pero esto es algo que lo tienen los hijos de Dios, por lo cual nos une a nosotros y nos fortalece como pueblo, como iglesia. Aquí el salmista nos cuenta: yo esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. ¿No va a haber alguien que se compadezca de ti en toda la iglesia? ¿Acaso dentro de la iglesia no hay hombres y mujeres compasivos? Parece que no. Hay muchos que me testifican que no lo han sentido compasión ni dentro de sus iglesias. El salmista dice: busqué quien tuviese compasión de mí y no hubo quien tuviese compasión de mí. Busqué consoladores, pero tampoco ninguno hallé. Me pusieron delante de mí, en lugar de comida, me pusieron hiel para comer. Está hablando de que la consejería que le dieron a él no lo alimentaba espiritualmente, más bien amargaba su alma. Yo no sé si tú has tenido ese tipo de consejerías, que cuando tú vas a pedir consejería, te dan de alma, como dicen por ahí. Te dan y te golpean y te maltratan y te hieren y te insultan, a veces sin utilizar palabras graves, pero sí te maltratan y te maldicen con sus palabras. Hermanos, qué triste es escuchar estos días, hermanos y hermanas que me piden consejerías, porque la consejería las tenemos. Ahí está mi número, el 992-314-488. Me escriben, me llaman, ancianos, niños, jóvenes, jovencitas. Ellas me dicen: hermana, ¿por qué no hay misericordia? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué me mandan indirectas? ¿Por qué me desprecian? Se supone que tiene que ser iglesia. ¿Acaso la iglesia ha dejado de ser iglesia? No, sino que no son los que están ni están los que son. Y nosotros debemos entender que hay muchos que están a medias tintas. Y los que son verdaderos le dan miedo expresarse que son verdaderos por temor al rechazo. Porque les falta experiencia con Dios. Y esto es tan profundo, hermanos. Porque para esto el Señor nos ha puesto. Nosotros nos ha puesto para ir y sanar el dolor del pueblo. Y no tienes que ser pastor o pastora, líder, diácono, o tener un alto cargo para poder ir y consolar el corazón de alguien que está sufriendo. Dios nos ha llamado a todos a cumplir e imitar al buen samaritano, e imitar el amor de Jesucristo. Dice: me pusieron hiel en lugar de comida. ¿Cuántas hermanas y hermanos me han llamado? Me dicen: hermana, yo pedí ayuda a mi líder. Y me dijo: tienes que trabajar porque no alcanza. Mira, lo que ingresa aquí en la iglesia no alcanza. Y le digo: tú le has pedido a él, si de él, de su bolsillo, te puede dar, aunque sea para un plato de comida. No me digas que no tiene tu pastor para darte para un plato de comida. Y me dice: no, me ha dicho que no tiene ni para un plato de comida para mí. Y cuando nunca él ha fallado, ni en sus diezmos, ni en sus ofrendas, ni en su servicio, y cuando por primera vez va a pedir ayuda, le niegan la ayuda. Y estoy enfermo,
Pastora, yo no soy de su congregación. Pastora, yo no soy de su iglesia. Pero yo necesito ayuda. ¿Qué pasó con tu pastor? ¿Cómo es que tú congregas en un lugar donde no te dan ayuda y te dan hiel en lugar de comida? Eso es lo que está hablando aquí el salmista. Pusieron hiel para alimentarme en lugar de comida. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Está diciendo de que a los hijos de Dios que pasan por pruebas, que pasan por lucha, por momentos de aflicción, a veces no van a encontrar buenos consejeros, ni gente que le brinde ayuda. Pero a pesar de eso, dice el salmista, sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean escurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Es decir, todo aquel que viene a ti y te pide ayuda y tú no le das lo que hay de Dios en ti, esa persona se va a alejar maldiciéndote. Y esa es la maldición de los malos consejeros. Porque no es que tú te maldigas, sino que la gente se va y dice, para eso es pastor, para eso es líder, para eso está en un cargo. Esa es una maldición que le cae a esa persona. Y tarde o temprano esas maldiciones llegan. Por eso todo pastor no puede ser, cualquier pastor no es pastor. Cualquiera no es pastor, hermanos. Porque los pastores nos ponemos delante de Dios para aconsejar a un alma. Y si no podemos decirle, hermana, en verdad, este problema yo no lo puedo resolver. Esto tiene que ser la mano de Dios. Y pongo comida en lugar de hiel en su corazón. Pongo bebida del cielo, palabra de Dios en su corazón, para que cuando Él se aleje de mí, no me maldiga. Porque yo tengo que dar lo que he recibido de Dios. Esa es la alta responsabilidad de los siervos y los servidores del Señor. Porque hay maldición cuando no se da una buena consejería, lo dice aquí. Sea su convite delante de ellos por lazo y los que para bien, todo su bien para tropiezo. Y sean oscurecidos sus ojos para que no vean, se vuelvan ciegos. Porque no quisieron ayudarme, no me dieron la ayuda, me estaba ahogando y no me lanzaron el lazo para sacarme de aquí. Y les cae maldición. Aquí el rey David dice de esta manera, que se oscurezcan sus ojos, que no vean más. Y haz temblar continuamente sus lomos, es decir, su cuerpo, que no puedan caminar. Porque teniendo la verdad, teniendo la forma de ayudar, no lo hicieron. Yo tenía necesidad, tenía hambre y no me dieron de comer. Y es lo que el Señor nos dice en su palabra. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Y dice que le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo tuviste hambre? Cuando tú lo hiciste con estos pequeñitos, lo hiciste conmigo, dice el Señor. Y cuando alguien viene y te pide consejo, y tú no le das, y dice, y el Señor también te dirá, tuve hambre y no me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? Cuando vino uno de estos pequeñitos, no le ayudaste. Cuando vino todo uno de estos pequeñitos con hambre y necesidad, le negaste. Teniendo, se lo negaste. Como le dije a este hermano, qué lástima que un pastor, que tu pastor, de una zona tan, favorecida, que no tenga 5 soles para darte para tu comida o para tu medicina. Qué vergüenza. Sí, lamentablemente. Y esto es lo que pasa. Y aunque sea un intento, aunque no te dé para la comida, que haga algo y pida, hermano, como hizo el buen samaritano, dale de comer. Y que todo lo que necesites, cuando yo regrese, cuando yo tenga, yo te lo pago. Yo me hago deuda por él, porque él necesita urgentemente atención médica. Y no lo hacen. Porque primeramente miran por sus propios intereses. No, ¿yo qué? Hermanos, claro que no se puede ayudar a todos los hermanos. Hay muchos que están delicados de salud dentro de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, y no podemos ayudarlos a todos.
Pero si alguien viene y te dice, necesito, veo la manera de que hay 2, 3, 4, entre 4 y 5 nos reunimos y hacemos algo por él. Lo abrazamos, lo ayudamos, le alcanzamos lo que nos es posible y entre todos hacemos lo que hace el Espíritu de Dios. Le da alimento en lugar de hiel. Le da consejo, le da ayuda, le da consuelo. Porque eso es lo que hace la iglesia. No dice, no, nadie se acerque a ese hermano porque todo el mundo le pide plata. Hay que resolver, llamar a ese hermano. ¿Y por qué está pidiendo a todo el mundo plata? Ven acá, ¿qué necesitas? Conversemos y no murmuremos. Resolvamos y no hagamos más grande la herida o más grande la frustración y el dolor, por lo cual muchos se terminan yendo de la iglesia. Y después se quejan los pastores, ¿por qué se van los hermanos de la iglesia? Y todavía los tildan de rebeldes porque se fueron. Es que nunca les diste calidad espiritual. Fuiste necio para atender a los que estaban contigo, a los que Dios traía para que los protegieras y clamaras a Dios y Dios te provee a ti para que le ayudes. Esto es, dice el salmista, que caerá maldición por aquellos que teniendo para hacerlo, no lo hicieron. Dice aquí, caerá maldiciones sobre ellos. No solamente hay maldición para aquel que no diezma. Hay muchos que asustan a los hermanos diciendo, maldición te va a caer porque tú no diezmas. Y eso es su prédica constante. Malditos seréis con maldición porque no diezman, hermano. ¿Cómo un siervo de Dios que ama su congregación, que conoce los casos de cada hermano y hermana, va a pararse en el púlpito a maldecir a la congregación que lo bendice con sus ofrendas y diezmos? No cabe en la cabeza. Tú no diezmas. ¿Qué pasó, hermano? Me quedé sin trabajo. Hermano, vamos a orar. Hermano, tú conoces a alguien que necesite de repente un carpintero. Tú, hermano, y uno va y le busca la ayuda. Porque más que para que te dé diezmo, es ayudarlo a él porque es una familia. Es un hermano, una hermana que necesitan comer. Hermano, toma del bolsillo, agarra, toma para hoy día tu comida. O anda, invierte con estos 50 soles, 20 soles. Aunque sea, cómprate caramelos, haz algo, trabaja en algo. Pero si se acostumbran también que tú le des y no lo hacen y no salen adelante, pues también es otra cosa. Pero nosotros como cristianos no podemos negarle la ayuda a ningún miembro de la iglesia, ningún congregante de la iglesia. Y mucho menos maldecir a los de la congregación. Porque si tu congregación recibe maldición, también el pastor recibe maldición. Porque el pueblo maldice a su pastor. Su pastor también, por su falta de sabiduría, no le pudo enseñar. Y entonces también ese pastor cae en maldición. Porque no supo consolar. Yo lo que está escrito es algo muy profundo del libro de Salmos capítulo 69. Y con esto quiero terminar. El salmista dice, derrama sobre ellos tu ira y tu furor en tu enojo los alcance. Sean sus palacios asolados, sus casas artesonadas tan hermosos se queden vacíos. Miren la maldición de aquellos que necesitando no los ayudaron, los que tenían la capacidad para ayudar. Sus casas o sus palacios sean asolados y sus tiendas no haya morador. Hasta ellos van a desaparecer. Ni ellos vivirán en ese lugar, porque la maldición de aquellos que sufrían, que clamaban, llegó a la presencia de Dios, porque ellos desecharon al necesitado y no lo quisieron ayudar, y sus casas quedaron desoladas. Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Es decir, cuentan a todo el mundo lo que tú le estás contando en confesión, en secreto. Cuidado, hermanos. Si a un hermano de la iglesia viene y te cuenta su necesidad, su problema y tú lo estás regando, hay maldición, hermano, ¿no sabías? Hoy te enteras. Hay maldición cuando tú cuentas a otros lo que en secreto, con confesión te contaron a ti y lo riegas entre todos los hermanitos de la iglesia. Que Dios guarde nuestras bocas y nuestros corazones para no andar en estas cosas. Y diciendo el hermano tal, fulano de tal, con nombre y apellido. O sabiendo que el hermano está ahí, dice, aquí hay un hermano o una hermana que hizo esto y esto y lo otro, sabiendo que el hermanito está allí. Y cuando no está, dicen, hay un hermano entre nosotros, ustedes saben quién es, pero no digo su nombre, pero ya lo saben. Y comienzan a hablar, hermano, ¿cómo tú vas a maldecir a los de la congregación? ¿Cómo un hermano va a recibir bendición
de un pastor que constantemente lo maldice y lo ignora. ¿Será ese pastor? ¿Será esa una verdadera iglesia? ¿Será una verdadera congregación que tiene el temor de Dios y practica el Espíritu de Dios en su vida? Dios me libre. Como decía mi pastor, corre, vuela, que de ahí sales. Gloria al Señor. Porque nosotros no somos ni tontos ni ciegos. Nuestro pastor decía, todos tenemos cerebro y pensamos y nos damos cuenta que allí no hay ni de Dios, ni desde el altar, ni desde la congregación. ¿Qué haces tú en un lugar donde no te predican, no te consuelan, no te ayudan, no te responden, te ignoran, te pasan por lado, no les interesa, ni siquiera saben tu nombre? Y si no diezmas, peor, te ignoran. No diezmas porque no tienes trabajo. Y como no tienes trabajo, no les interesa tu caso. A ver, ¿quién eres tú? Ah, hermanito, no, nunca he visto tu nombre en los diezmos. Que te atienda ahí el diácono. El fulano de tal, oh, sí es hermano, sí diezma, pastor. Y buenos diezmos. Así, ven para acá, siéntate, hermano, 3, 4 horas contigo, todo el tiempo que tú quieras. Te visito a tu casa, almorzamos juntos. Porque hay buen diezmador. Pastores interesados. La maldición de Dios cae sobre esos pastores. Porque aquí dice el salmista, que dice que estos hombres se quedarán sus casas vacías, serán desoladas, no tendrán, dice, morador. ¿Por qué? Porque continuamente, dice, pervirtieron el consejo. Dice, porque pervirtieron al que tú heriste, al que Dios puso en prueba, para que lo ayudes. Y en lugar de ayudarlo, pervirtiste su corazón y murmuraste contra él. ¡Qué lástima! Necesitamos pastores, necesitamos obreros. Y los que hay no se sujetan al Espíritu Santo. No tienen temor de Dios. Que Dios tenga misericordia. Por eso la iglesia tiene que orar por sus pastores. Los pastores no somos el todo, pero lo poquito que podemos dar es de poder, de influencia para muchos nuevos pastores. Hermanos, ¿estamos influenciando bien o estamos influenciando mal? El Señor dice, porque pervirtieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Hablando de las consejerías. Cuentan a todo el mundo lo que pasó con este hermano. Cuentan a todo el mundo de los que fueron heridos y tienen llagas, dice. Porque Dios permitió que pasaran por pruebas para ver tu condición espiritual. A ver, ¿qué haces tú? ¿Murmuras o ayudas? ¿Lo echas afuera a esa persona o lo recibes como recibe Cristo a los que están heridos y los sana y los cura y los unge? ¿Qué eres tú para el Señor? ¿Eres un bálsamo para el pueblo? ¿O eres ácido para el corazón de aquellos que vienen a buscar el consejo de Dios en tu boca y en tu testimonio? Verso 29 del Salmo 69. Mas a mí afligido dice afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Sobre toda cosa, el amor del Señor cuida nuestros corazones. No hay mejor consejo que el consejo de Dios. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que el sacrificio de bueyes. Mi alabanza agradará a Dios más que muchos sacrificios, porque es hecho de un corazón que reconoce quién es Dios. Agradará a Jehová mis sacrificios, dice, más mis sacrificios de buey, y agradará a Jehová más que sacrificios de buey, o becerros que tienen cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y verán cómo Dios me ha escuchado mi oración y se gozarán, para que tomen ánimo aquellos que están oprimidos como yo fui oprimido, para que tomen ánimo aquellos que han sido despreciados como yo fui despreciada. Dios me ha levantado, así que tú estás sintiéndote despreciado, Dios también te va a sacar de ese desprecio en algún momento, como dice en el Salmo 69:13, en el tiempo de la buena voluntad de Jehová, serás levantado de tu prueba y de tu angustia. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Y termina diciendo, buscad a Jehová.
Buscad a Jehová y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye al menesteroso y no menosprecia a sus prisioneros. Dios nos prueba, y la Biblia dice que Dios prueba al justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Vamos a ser probados. Vamos a padecer momentos de aflicción y de angustia. Pero gloria a Dios, porque dice aquí que Él vendrá y nos ayudará. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará. Dios te salvará a ti. Dios me salvará a mí, salvará a tus hijos, tu matrimonio, porque hay esperanza en el Señor.